Hola, buenas tardes a todas las personas que llegáis a poder escuchar este encuentro. Yo soy, eso sí, Arizaga Lizarralde, vivo en Vitoria y esta tarde tenemos como invitada a Brigitte Champetier de Ribes, directora del Instituto de Constelaciones Familiares Madrid. Buenas tardes, Brigitte. Es un honor poder contar con tu presencia y tu disponibilidad. Y Gracias. en este encuentro, también nos ponemos al servicio de la vida. Muchas gracias, Brigitte. Eso es. Gracias, eso sí, por esta entrevista. Gracias. Y es algo muy entrañable estar contigo y también es un honor estar con eso sí. Su vida es algo ejemplar, algo maravilloso. Así que estoy deseando charlar contigo para Gracias. todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Bueno, pues este encuentro se da, ¿verdad, Brigitte, en un momento que es difícil para la humanidad nuevamente, ¿verdad? Con una nueva guerra. Nos enmudece, ¿verdad? Esta tragedia. Sí, tanta violencia. Hay momentos en los que nos podemos recoger en silencio, pero es muy fácil, ¿verdad? Pasar a la reacción Sí, y a y la aquí el dolor primero es vivir ese dolor, eh, acercarnos a las víctimas de los dos lados siempre, salir de nuestras polaridades y ver con el corazón, con el dolor. Y en la mirada siguiente es poder ver que los que están haciendo daño están atrapados por su pasado. No ven la realidad, no ven el momento presente. Están demasiado atrapados cada bando o cada lado de toda guerra por las tragedias del pasado, por todos los ancestros que no han podido ser mirados con amor. Entonces, nuestra mirada va del dolor de las víctimas a la ceguera de los perpetradores. Y luego es como un paso de fe, de saber que todo en la vida es ondulatorio y que ese sufrimiento tan intenso o esas agresiones tan terribles están al servicio de la vida. Ninguno ha elegido su bando y todos están al servicio de un futuro próximo paso de salto evolutivo en la conciencia de la humanidad. Y sentimos que podemos agradecer a todas esas víctimas estar viviendo al servicio de un nuevo paso en la humanidad. Pero como decía Heilinger, ¿verdad? Es primero desde el corazón, la emoción primaria, la emoción de dolor o de enfado. La emoción primaria quiere decir la emoción del momento presente. Necesitamos sentirla, vivirla, no reprimirla, porque precisamente son nuestras emociones reprimidas que crean esos grandes campos mórficos, esas grandes nubes de emociones terribles, ciegas, de venganza, de crueldad, de
no ver, de deshumanización, ¿no? Y quizá al principio es el dolor y silencio. Sí, sí. Sí, sí, Brigitte. Bueno, pues en este momento evolutivo en el que nos encontramos, vamos conociendo la profundidad, ¿verdad?, de la vida con sus características y gracias a la aportación de distintas disciplinas, la filosofía del amor, con las constelaciones familiares estamos viviendo, viendo, conociendo y atravesando y tomando la dirección a más vida, más amor y más conciencia. Brigitte, con todo lo que tú has profundizado y nos has transmitido y lo sigues haciendo, en lo profundo, ¿qué nos mueve? El amor. Pero durante muchos años de nuestra vida es un amor ciego, es un amor no adulto. Y vemos que el paso del niño, de lo que llamamos también arcaico, de la parte infantil de nuestra pulsión de amor, ese paso al estado adulto es costoso, exige mucha humildad, mucha renuncia a lo que nos hace sentir importante. Eh, Ser adulto nos pide dejar atrás las creencias, las opiniones de nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestros primeros años, que nos hicieron sentir alguien. Y en general alguien importante, o sea, reconocido por algún nivel de nuestra vida. Y poco a poco lo vemos a través de las constelaciones. La vida nos pide como más sencillez, más humildad, renunciar a nuestros valores, por ejemplo, renunciar a la polaridad en la que estamos, quiere decir, en nuestras opiniones, que quizá nos han costado mucho encontrarlas, defenderlas, pero que si miramos profundamente, son valores y principios que excluyen, en el sentido de que los que no los viven internamente, pienso que pobres no han conseguido llegar a ese nivel. Solo los que viven esos valores como yo son los que viven más o que están más al servicio de la vida. Por no decir que pienso que soy mejor persona que los demás. Y luego, poco a poco, la madurez de la vida nos muestra que algo más grande quiere por igual a todas las personas. A las personas muy entregadas, muy conscientes, como a las inconscientes o a las frívolas o a las crueles. La vida quiere por igual a cada uno. Y más que la vida, esa conciencia creadora realmente quiere a cada uno por igual. Y vemos que precisamente al ser todos distintos, cada uno tenemos un papel en la evolución del destino colectivo, un papel diferente. Por ejemplo, pueden recordar cuando alguien les ha hecho daño.
ha costado salir del rencor o de la rabia o del victimismo, pero después ustedes se dieron cuenta de que habían crecido mucho gracias a esa persona que nos hizo daño. Todos somos útiles, todos. Y entonces, realmente, y más a través de las constelaciones, vemos que, ¿verdad? El amor es lo que nos mueve, el amor. Ujú. Gracias por la pregunta, sí. Sí. Schellinger dice que la realidad es que en nuestra vida nos son impuestos dos parámetros, el de nuestros padres Ya. y el destino que esto conlleva. Entonces, Brigitte, ¿puedes hablarnos de otros parámetros en los que hoy día, en la realidad de hoy día, nos estemos moviendo? Sí, pero ¿quieres decir los parámetros impuestos o los que se pueden Bueno, cambiar? sí, venimos de los Un poco impuestos todo. y estamos como, sí, cambiando. Sí, faltaba esta parte. Vale. Ampliando un poco, sabemos que somos energía, que vivimos en un mundo de energía y que somos, pues, energía materializada en un ser humano en la dimensión espacio-tiempo. Con lo cual, las leyes de la energía se nos imponen. Las leyes de espacio-tiempo también. Y en la energía hay una dirección en el tiempo. Hay un antes y hay un después. No se puede retroceder. Y vemos que además del sistema familiar que tenemos en el momento de la concepción, formamos parte de otros sistemas. Formamos parte del sistema país, lugar, espacio, de donde es mi familia o donde yo haya nacido. También formo parte de esa dimensión espacio. No puedo elegir la época en la que vivo, ni elegir la fecha en la que nací. O sea, hay esos parámetros impuestos en esa dimensión espacio-tiempo, que es la que constituye nuestros límites y gracias a esos límites nuestra posibilidad de actuar. Luego vemos que, en efecto, cuando nacemos y el pequeño, bebé, pequeño, adolescente, reciben sin poder cambiar ni una coma, pues toda la historia de su familia, que está en sus genes, en su ADN, va a vivir la relación de sus padres y todo lo que se va a grabar para él, y pues todo lo que pudiera pasar en el país y en la época en la que está viviendo. Y podemos ver que en esa época de la vida, hasta la gran adolescencia, mientras uno no es capaz de tener autonomía económica fundamentalmente, no puede decidir por sí mismo. Hoy vemos que las condiciones de vida han cambiado mucho y que uno se hace adulto aunque no tenga capacidad económica, pero se hace adulto en sus decisiones pues a partir de los 18 años. Eso quiere decir que a partir de ese momento la persona puede tomar decisiones autónomas, independientes de lo que piensen sus padres de eso, independientes de lo que puedan pensar los demás amigos, relaciones, lo que puede pensar, digamos, la sociedad a su alrededor.
a partir de los 18 años, la persona es capaz de tener una vida autónoma. Y eso es más claro todavía hacia los 29-30 años, cuando nuestro cerebro se forma definitivamente y cuando somos capaces de ver el mundo, de ver más allá de nuestro sistema de origen, tanto de creencia, de familia, de etnia. Bien. A partir de esos 30 años, tenemos la capacidad de ver que todos los seres humanos eh, son igualmente valiosos, que todos tienen sistemas de creencias diferentes y que no hay uno superior a otro. Así. Eh, Lo podemos llamar lo que Ken Wilber llama el mundocentrismo. Mientras que antes, pues hasta la adolescencia más o menos es egocentrismo, después adolescencia y sobre todo joven adulto es etnocentrismo. Mi sistema, mi país o mi religión, ¿no? Y después llega un momento en las personas que siguen abiertas en su vida, esa capacidad de estar centrado más allá de uno mismo. Lo que podemos observar es que en cada momento tenemos la libertad de modificar un pensamiento o una emoción. Y pensamiento y emoción provocan la acción. Quiere decir que nuestras acciones, que es lo que más nos define, no son automáticas, son provocadas por nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si os fijáis bien, sabemos que cuando pensamos algo, hay algo que nos hace tomar conciencia de que podríamos pensar otra cosa. Pero que esa libertad es muy costosa, pero la tenemos. La libertad de darme cuenta de que estoy haciendo daño, de que excluyo a alguien, de que estoy imitando a otros y no estoy en mí. Podemos tener, yo creo que de vez en cuando, ese cuarto de segundo de "Mm, lo que estoy pensando y que no estoy decidida en cambiar". Y por el contrario, momentos en que hacemos el esfuerzo interno de renuncias a lo que nos movía hasta ahora y de tomar una decisión, pero a ver, son decisiones como muy puntuales de no, esto no, ahora me abro, ahora renuncio a esa actitud de soberbia o de victimismo, como segundos que cambian nuestro pensamiento, nuestra química interna, pero segundos que cuestan, en que sentimos la fuerza de la autodisciplina, la necesidad de esa fuerza interna. Y cuando hemos tomado una decisión en una dirección, seguir fiel a esa decisión que sentimos abierta, expansiva, cuesta, cuesta. La libertad del adulto exige un esfuerzo de conciencia, de respeto, de, de verse, de tener auto, de estar viéndose actuar, pensar, ¿no? Mientras que realmente lo fácil es dejarse llevar, discurso interno, por la emoción que surge. Eso es lo fácil. Y esto
en general, cuando es fácil, nunca va hacia el amor adulto, nunca va hacia el respeto a todos por igual. Y claro, allí la autodisciplina es necesaria porque aún tenemos la memoria de cientos de miles de años viviendo en las cuevas, defendiéndonos de la tribu de al lado, pensando que cualquier cosa de afuera es peligrosa. Entonces, nuestra primera reacción frente a los demás o a la naturaleza, a todo lo externo a nosotros es, me tengo que defender. Y no tenemos esa actitud intuitiva de amor y respeto hacia los demás. El bebé la tiene, pero la tiene con ese amor mágico que si ve un sufrimiento, el bebé no soporta, el niño no soporta el dolor de los demás. Y entonces entra en su pensamiento mágico para anular el dolor de los demás, diciendo, yo lo voy a llevar, te prometo que yo lo voy a llevar, tú cúrate o vuelve a vivir si estás muerto. Y ese amor mágico vemos que tiene consecuencias muy negativas para el pequeño cuando se hace adulto, porque todas esas promesas que hace por amor incondicional, pero por amor mágico, pues las tiene que ejecutar después cuando es adulto, ¿no? A no ser que vaya tomando conciencia. Entonces vemos que hemos vivido, hemos nacido dentro del amor arcaico, peligroso. Y toda la vida es ir poco a poco hacia amor adulto. Amor que respeta el dolor de los demás. Amor que respeta el destino de los demás. Amor que incluye, que no rechaza a nadie. Eso es verdadero amor. Es el más costoso, claro. Sí. Sí, entonces, en este proceso de crecimiento y de llegar pues, a mayores cotas de adultez, necesariamente hoy día sabemos la importancia que tiene el eh, conscientemente separarnos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de los grupos a los que hemos pertenecido, pues por amor arcaico. Ya. Sí, Sí, y eso realmente es muy difícil. Eso se ve todos los días, que quizás sea lo más difícil. Eh, para estar bien necesitamos agradecer a este hombre y esa madre que nos engendró, nos engendraron, agradecerles la vida y tomarlos exactamente como fueron, porque esos fueron nuestros padres, esos fueron los que nos dieron la vida. Allí hay todo un crecimiento de renuncia a la imagen ideal que me había hecho de los padres, a todo para poder tomarlos exactamente como fueron. Y ese paso ya nos hace crecer mucho, eh, rendirnos a los padres como son, a la vida como es. Ya crecemos mucho. Y el segundo paso es que cuando somos adultos, la vida nos pide algo más, que nos responsabilicemos de la realidad. Lo mismo que nuestros padres se responsabilizaron y crearon una familia, una vez adulto, a mí me toca separarme con gratitud de mis padres, de mis hermanos. Gracias a ellos he crecido hasta este momento, pero ahora la vida me pide que me ponga totalmente a su servicio yo como adulto y como mis hermanos, cada uno con un destino particular. Hasta podemos decir con una misión particular, ¿verdad? Sabemos lo del holograma. Y entonces que me ponga al servicio de la misión que la vida quiere para mí, no la que yo creo, no. Y eso cuesta un tiempo,
encarrilarnos en ello, pero precisamente esa autonomía de los padres y hermanos nos da una fuerza inmensa, inmensa, para ir cada uno en dirección a esa entrega a la vida, que puede tomar cualquier forma, esa misión que nuestro sistema familiar necesita de nosotros y el destino colectivo también. Sí, Sí, es desde ahí, ¿verdad? De la manera que mejor podemos entregarnos y servir, es para servir, y eso a la vez es. también ser creativos, Mm, desde esa individuación, ¿verdad? sí, podemos observar que cuando las personas se quedan en el seno de su familia, antiguamente era así por supervivencia, no era posible sobrevivir uno solo. Hoy, en muchos países, en muchos ambientes culturales, podemos vivir solos. Y es la manera en que podemos ejercer como todos nuestros dones al servicio de los demás a través de una profesión, al servicio de la vida, fundamentalmente a través de una profesión, a través de algo que puede ayudar a los demás. Tengo un ser específico. Ah, y lo que quería decir es que cuando, como antes, las personas permanecían en su sistema familiar, en su familia, pues había un gran jefe que podía ser el padre o el abuelo o la abuela, y los demás no acababan nunca de ser adultos. Tenían que someterse al cariño y a la autoridad de la figura central de la familia. Y ser adulto requiere también mucha, mucha renuncia, mucha fuerza, mucha humildad y nos pide autonomía, ¿verdad? Sí, sí, Independencia afectiva no, pero autonomía de acción, ¿sí? sí, porque en esa autonomía de acción, una vez que somos adultos, podemos tomar, y de hecho tomamos, ¿verdad? Decisiones que son autosanadoras, También, eso es. porque desde esa conciencia, cuando asumimos e integramos algo que la vida necesita que se haga, bueno, no solamente crecemos, Sí, sino además nos sanamos. eso es. ¿Así? Sí, eso es muy importante recalcar que en efecto la vida nos propone continuamente eh, desafíos que Sí, nosotros vamos a vivir como conflictos. Precisamente ser un poco más autónomo, tomar la fuerza de decir no a alguien, atreverme a tal cosa y cada vez que reprimimos un conflicto o decimos no a lo que la vida nos propone, cuidado, la genética, el sistema familiar, todo nuestro cuerpo metaboliza en una parte del organismo ese conflicto no vivido. Cuando somos capaces de resolver un conflicto, crecemos. Y cuando no resolvemos un conflicto, cuando reprimimos algo, una culpa, una responsabilidad, unas gracias, reprimimos, una parte de nuestro cuerpo nos lo va a recordar y vamos a empezar a sumar síntomas y quizá un día una enfermedad, o nuestra o de nuestros descendientes. Las enfermedades y los síntomas son llamadas a resolver algo que se quedó atascado o rechazado. Entonces, lo que has dicho es muy importante. Sí. ujú, muy bien.
aceptar ver los desafíos de la vida, planteárnoslos, resolverlos individualmente. Sí. Ujú. Entonces continuamos ahora hacia otro tema, Brigitte. Vale, Eh, Vivir quiere decir caminar en el tiempo y con sus etapas, ¿verdad? Uy, aquí se ha colado algo. Lo voy a- bueno, Y vamos con ese tiempo. ¿Mm? La verdad es que para algunos ese tiempo es muy corto, ¿verdad? ya, Cada uno con su destino. Y en esta sí, expansión de tiempo, en esa proyección, nos vamos haciendo mayores sí, y, y ya cuando sentimos que nos hacemos mayores, también tomamos conciencia de que la vejez también está ahí. sí, sí, Entonces, yo personalmente voy comprendiendo en que en esta etapa y en la que ya mayor, está en mi presente lo que fue y en el ahora o lo que ahora está siendo, siento que es lo que será. ya, Brigitte, sí, ¿puedes compartir cómo vives tú todo esto de ya. ir Pues mira, caminando? acabo de cumplir 76 años y es una felicidad. Y cada año que cumplo me siento mejor. Nunca quisiera volver atrás. Cada año que vivo siento más paz, más comprensión, más asimilación de todo lo que he podido vivir. Cada vez mejor, mejor persona, más capacidad en todos los aspectos. Entonces sí, la vida, como con las plantas, o sea, se ve el paso del tiempo por cada uno. Bien. Eh, Cada etapa tiene su modo de vivir, de servir, de dar. En la etapa anterior es, yo diría que producir algo, crear algo. En la etapa nuestra, la de la abuelitud, es transmitir. Ante todo es transmitir. Lo que sabemos hacer está mucho más experimentado. Hasta puede rozar un poco la excelencia, la acumulación del saber y del saber practicar, como tú también lo estás viviendo, ¿no? Y que es cuando podemos transmitir algo. Eh, Sí, yo agradezco mucho, sí, de agradezco un mucho modo la gozoso. vida, sí, Mm, decía, de un modo gozoso, con gozo, sí, sí, con porque gozo. se encuentra cada vez mejor. Entonces, desaparecen aspectos, por ejemplo, la belleza, la... pero yo encuentro que la belleza de la vejez es grande, se acompaña de mucha luz, o Mm, sea, eh, y que la belleza de una persona está ante todo vinculada a su armonía emocional. Las personas en paz, que están en el sí a todo, eh, que resuelven sus conflictos, que los asumen, tienen una belleza, una luminosidad que atrae. Mientras que las personas que se quedan en el rencor, en la venganza, en el victimismo, ves como su cuerpo llama para decir, suelta eso. Entonces sí, se va renunciando a ciertos aspectos de la vida, pero
lo que recibo en cada nueva etapa para mí es tan grande, Mm, nunca he echado de menos un periodo anterior, sí. nunca. Y también he aprendido muy pronto a estar muy presente, presente. Y mi pensamiento es, estoy presente. Cada momento que vivo presente lo disfruto, que tenga 15 años, 20, 50 o 76. Cuando llegue la muerte, será otro presente. Ah, estaré muy agradecida de poder entrar en ese momento mientras vivo el presente que me toca. Mm, Y, y cada vez será un nuevo presente. sí. Entonces, mucha seguridad, porque el presente en sí, Ujú. en cada momento es plenitud. Sí. Y en esa plenitud, sentir en el presente, ¿verdad? En ese presente, cómo, aun con las arrugas, con alguna cojera, cada cual con lo suyo, ¿verdad? Sí, Se mantiene la autoestima si uno está presente. sí. Sí, y por lo menos en mi experiencia, es ser consciente mm, de las pérdidas y de las ganancias. Ujú. Sí, y que toda pérdida asumida es Mm, reemplazada por una ganancia mayor. O sea, eso es. para mí envejecer es ganar más, no es perder, es ganar más. Mm, sí, Y en ese momento presente hay una gratitud a la vida, una gratitud a nuestro destino. Eh, Incluso puede haber un inmenso dolor, pero a la vez hay paz, a la vez hay gratitud. Es una etapa, para mí, empezar la vejez, una etapa que descubro, que no he podido vivir con mis padres, que descubro y que me entrego como con sorpresa y alegría, ¿no? mm, Y una gratitud por todo lo que uno va recibiendo, y sin desearlo o sin pedirlo. O sea, dices, ah, ahora sí, ahora acabo de entender esto, acabo de asimilar tal cosa, ahora en mi cabeza se ha hecho la síntesis de no sé qué. O sea, son regalos continuos, mm, continuos de, de conexión, de sabiduría y de saber vivir también. mm. Sí, es una etapa bella. Sí, llena de sorpresas. Sí, 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 de muchas sorpresas. sí, porque está muy desnotado y entonces no se habla de los regalos y de la belleza de la vejez y se van descubriendo. Sí, Poder vivirlo es un regalo de la vida. sí, eso es. Mm. Mm. Bueno, pues este tiempo de la vida, ¿verdad? De la que estábamos hablando, pues tiene su tiempo y tiene también su final. El Sí. final del tiempo que nos o se transita o transitamos a la muerte, Mm. que forma parte de la naturaleza de la vida, ¿verdad? Totalmente. Sí. Nacemos, morimos, el círculo se cierra, ¿verdad? De esta manera. Brigitte, yo tomé conciencia de que em, vivir la vida en plenitud me llevó a unificar la vida y la muerte en mí. Mm. Sí. Entonces fue alcanzar esa comprensión de que
vivir es ser y estar, ser y estar, Sí, ¿verdad? sí, Estar, sí, sí, aquí. sí. Y en la muerte no se está, porque ya la materia, ¿Mm? pues, Sí, desaparece, pero se sigue siendo, sí. se sigue siendo, Y hay sí, otra cosa, fíjate, sí, yo te diría que ahora, bueno, lo hemos visto mucho en constelación, pero gracias a la genética, yo seguiré estando en cada uno de mis descendientes. Sí. sí, A eso, veces me miro en el espejo y digo, ah, abuelo, abuela, padre, madre, estáis aquí delante del sí, espejo. Os veo a todos, ¿no? sí, 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 porque la conciencia no muere, permanece. Es algo que lo vemos en las constelaciones, ¿verdad, sí, Brigitte? sí. Fíjate, sí, voy a compartir una constelación que hicimos sobre la muerte y las diferentes partes de la persona, ¿no? Una pregunta original fue, ¿es mejor incinerar, enterrar? ¿Qué? Bien. Entonces, y la respuesta fue, da totalmente igual, es independiente. Lo que pasa con nuestra energía. Y entonces pudimos ver que, a ver, representamos la energía, la conciencia, el alma de la persona. Bien. El cuerpo quiere esa energía y tarda en soltarla. Tarda mucho en soltar a la energía. Como que el cuerpo, su misión es vivir, encarnar esa persona. Eso fue una toma de conciencia hermosa para poder agradecer ese cuerpo y su amor por la energía y por su misión, ¿no? Y luego las diferentes partes, entonces cuando se va la energía del cuerpo, la energía o las diferentes energías y el alma van todos a los descendientes. Y la conciencia es independiente, como esa gran conciencia a la que, a ver, nos acercamos, pertenecemos, pero no es nuestra. Mm, Nuestra. Aquí se vio muy claramente en esa constelación que la conciencia cada uno recibe una parte y la suelta y esa parte vuelve a la conciencia global, ¿no? Pero sí todas las energías y el alma para mí fue una sorpresa verlo así, como una energía más. ujú. Todas las energías y el alma buscaban los descendientes para estar dentro del ADN de cada descendiente, para seguir viviendo en los descendientes. Me sorprendió, o sea, porque era una información que también había personas que decían, bueno, y el que se reencarna y tal. Allí lo único que se nos mostró es que es toda la energía de uno va a los siguientes. No hay una energía que se dispersa, que se va, que... No, todas las energías iban ahí. Y entonces la conciencia, esa conciencia, eh, bueno, la conciencia tiene otro recorrido, por llamarlo así. Es como algo permanente. Sí, sí. Está el ser humano, los seres humanos y la conciencia. Y Ujú. que cada uno recibe una parte de esa conciencia, es visto por la conciencia. Es algo muy, muy poderoso Es visto. representar. Ya, sí. Os animo a hacer esa representación de las diferentes partes cuando se mueve. También, por ejemplo, sus emociones, los estados del yo, estado niño, estado adulto, todo se transmite
Nada se transmite. Y mira lo que sabemos a través de los testimonios de la gente que ha muerto y que ha vuelto, ¿no? Sí, Es sí, tan hermoso lo que cuentan, que sí, 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 miedo a la muerte. Yo estoy sí. deseando, pero no, quiero vivir mi presente, pero cuando venga, ¿qué regalo va a ser? ¿Qué regalo va a ser? Sí, impresiona mucho, ¿verdad? Conocer las experiencias de esas personas que han tenido experiencia cercana a la muerte. Y Ya, coinciden todos en lo mismo, pero qué bien se estaba. Yo sí, prefería no volver. Había uno que decía, pero también hablaba del holograma, ¿no? Pero el holograma me pidió, sí, ahora eso tienes es. otra vez que volver, todavía hay algo Sí, para ti. sí, ¿Sí? cuando toque, sí. Y cuando toque. Entonces, Brigitte, ¿sí? ¿Ibas a decir Sí, algo más? también en las constelaciones vemos lo hermoso que es, a ver, estar muerto después del proceso de la muerte, porque allí hay algo interesante. La constelación nos muestra que la muerte es todo un proceso, no es un paso, no, es todo un proceso. Y que hay muertos que pueden permanecer, pues lo vemos en el ADN, siglos mal y que necesitan la mirada de amor de un descendiente para poder estar en paz. Y cuando se está en paz, se transforma, por un lado, en un gen, ¿cómo se puede decir? Benefactor, en vez Ujú. de ser un gen nocivo, y en un protector que podemos ver en esa representación de amor, de conciencia, de apoyo. ¿No? Es tan hermoso. Pero hay algo que tenemos que recordar, lo que nos pidió Bergelinger cuando antes de morir. Olvidaros de mí para que yo pueda descansar pronto en paz. Que los vivos que se acercan mucho a los muertos les impiden vivir su proceso de muerte, les impiden acercarse a la paz. Todos los vivos que les retienen, que les piden algo a los muertos. Entonces, eso es importante para nosotros, nuestra manera de acercarnos a los muertos, Mm. con un respeto inmenso y poder ver ese respeto al proceso en el que pueden estar. Y que no necesariamente es bueno recordar un aniversario o no sé qué. No, siente tu guía, siente tu amor, siente a esa persona. Sí, Mm. ¿verdad? Sí, 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 Brigitte. Entonces, mirar a la vida y a la muerte con reverencia, ¿verdad? Mm. Con reverencia, sí, a las dos. Sí, incluso yo con amor y alegría miro a las Sí, dos. Sí, sí, eso sí, es. sí, sí, lo de la alegría está. Sí. Bueno, pues Brigitte, este encuentro también llega Bueno, al final en su tiempo. ay, qué gran Brigitte, recorrido siento hemos mucha, mucha, hecho. mucha gratitud en esta despedida. Y Gracias. ahora, pues, dejar, ¿verdad?, que el tiempo continúe para que algo nuevo vuelva a nacer. Sí, eso es. Tenemos que hacer sitio a los nuevos Eso es. y dar la prioridad a los nuevos por mucho que nos cueste. Sí, pues yo doy las gracias a todos los que nos han escuchado, porque su presencia, hemos estado en resonancia continuos, entonces continua, ¿no? Eh, nos apoyamos mutuamente, ustedes a nosotras, nosotras a ustedes. Qué Sí, bello es eso. Gracias, eso sí, por esas preguntas tan profundas. Gracias, gracias. gracias, Brigitte. Un abrazo. Y yo también me despido de todos nuestros queridas oyentes. Adelante. Hasta otro momento.
Un abrazo. Estupendo.